Hola, buen día. ¿Cómo están? Espero que bien. Uy, tenemos poquísima gente. Pero bueno, así es la vida. Ya. eh, bueno, primero que todo, quiero recordarles que se les acaba de enviar un mensaje que la apelación para el certamen 2 comenzó ahora. Ya hay un recurso en aula y va a estar abierta hasta mañana. ¿Ya? Hasta mañana en la noche. Así que a los que tengan algo que apelar, no olviden hacerlo, por favor. ¿Ya? Eh, lo segundo es que el viernes tienen control, ¿cierto? Supongo yo que va a ser el último, ya que de vuelta del receso eh, es un certamen. Y lo último es que hoy vamos a terminar de pasar la materia con una pequeña parte que nos quedó para hoy y vamos a continuar con los ejemplos que habíamos estado haciendo la clase pasada. Ya. Eh, eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de comenzar. O empezamos nomás. ¿No? Ya, empezamos. La última clase habíamos terminado de ver lo del flujo magnético, ¿ya? El flujo magnético dependía obviamente del campo magnético y del área que estaba atravesando la área transversal. Y vimos también esto que tiene que ver con la ley de Gauss magnética, que cuando colocamos una superficie cerrada en la vecindad de un campo magnético, el flujo a través de esa superficie cerrada es cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a diferencia de las líneas de campo eléctrico, las líneas de campo magnético son cerradas, no van al infinito como las de campo eléctrico. Entonces, cuando uno coloca una superficie cerrada, la cantidad de flujo que entra por un lado sale por el otro, entonces el flujo en la superficie cerrada es cero. Y tiene unidades, el flujo magnético tiene unidades de Weber, que es Tesla por metro cuadrado, unidades del sistema internacional. Y luego empezamos con la ley de inducción de Faraday, ¿ya? Que dice que se genera una FEM, una fuerza electromotriz o una diferencia potencial inducida, cuando el flujo magnético a través de una espira varía, ¿ya? Es necesario que haya una variación del flujo magnético para que se genere la FEM inducida. Ya que vimos dos ejemplos y luego empezamos directamente con estos ejemplos donde hubo una espira con velocidad constante. Vimos que cuando la espira estaba completamente en la región de campo magnético no había corriente inducida, ¿ya? Pero en las regiones donde comienza a entrar y comienza a salir, ahí sí hay variación del flujo, por lo tanto se genera esta corriente inducida. Y lo último que alcanzamos a ver, no mentira, lo penúltimo que alcanzamos, no, es lo último. Lo último que alcanzamos a ver es que lo mismo, tenemos un conductor, una barrita conductora que se movía con velocidad constante acá hacia la derecha, ¿ya? Producto de la velocidad se genera una fuerza magnética. Recuerden que las cargas en movimiento en un campo magnético sufren una fuerza magnética. Por lo tanto, si la barra se movía hacia la derecha, las cargas positivas sentían una fuerza y se acumulaban arriba, las cargas negativas también sufren una fuerza, pero en dirección contraria hacia abajo. Y debido a esta polarización de cargas, se genera un campo eléctrico, ¿ya? Porque tenemos cargas arriba, cargas positivas arriba, cargas negativas abajo, se genera un campo eléctrico inducido. Por lo tanto, las cargas también sufren una fuerza eléctrica, que está por la carga por el campo eléctrico. Ese campo eléctrico es inducido. Y cuando esto llega al equilibrio, entonces la suma de las dos fuerzas se hace cero y podemos ver que se genera una diferencia potencial inducida que es de esta forma, ¿ya? Y lo que dejamos pendiente para esta clase tiene que ver con esto, Profe, ¿sí? en ese ejercicio, ¿cómo me escucho? Bien,
En ese ejercicio, la carga sería la carga que se va como a los extremos, ¿o no? ¿A eso se refiere? Eso, la carga inducida, como cuando inducíamos cargas. Si te acuerdan acá, se induce o sea, en realidad no se induce una carga, porque las cargas están ahí, son cargas libres que están en el conductor. Lo que genera es que es una acumulación de cargas positivas arriba y una acumulación de cargas negativas. Pero no es que esas cargas se creen, sino que son cargas libres que estaban ahí en el conductor. Claro, como que se polariza. Exactamente, se polariza. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Y dejamos este ejemplo para hoy porque para poder entender este ejemplo nos falta ver la última parte de la materia que es la ley de Lenz, ¿ya? Que está ligada directamente con la ley de inducción de Faraday y nos explica la dirección de la corriente inducida, ¿ya? Porque claro, si acá hay una variación de flujo magnético se genera una corriente, pero ¿en qué dirección va a circular? ¿Circularía en sentido horario? ¿Circularía en sentido antihorario? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Eh, Fíjense que acá lo que tenemos es un riel, ¿ya? Conductor, si ustedes lo quieren llamar así, es un riel conductor, el cual tiene una resistencia y un conductor libre, una barrita conductora como la que estaba arriba, que alguien le dio un impulso inicial y va con velocidad hacia la derecha. ¿Ya? Si esto estuviese estático, no pasa nada, ¿cierto? Es un conductor, es una espira que se forma ahí con el conductor que está en esta vecindad del campo magnético. Y como no hay variación del flujo magnético, ya que el campo es constante y el área es constante, no ocurre nada. Pero ¿qué pasa si yo le doy un impulso y muevo la barrita y le doy una velocidad inicial hacia la derecha? Lo que va a pasar es que el área va a cambiar, ¿cierto? El área de la espira aumenta, por lo tanto se genera una corriente inducida. Y si se genera una corriente inducida, se genera una fuerza magnética con la corriente inducida, ya que va a haber una corriente circulando en la vecindad del campo magnético. Y como la barrita esa que está libre ahí circula una corriente eléctrica y hay un campo magnético, siente una fuerza magnética. Entonces eso es lo que vamos a estudiar. Ahora, ¿cuál es la dirección de la corriente inducida? Eso está dado por la ley de Lenz. Entonces vamos a partir, antes de hacer ese ejemplo 3 enunciando lo que establece la ley de Lenz, ¿ya? A veces uno lo llama, en realidad está muy ligada a los dos y uno lo podría llamar siempre ley de Faraday-Lenz, ¿ya? Ya que están directamente ligadas. ¿Y qué dice la ley de Lenz? Se los voy a anotar por si quiero una definición. Dice que la corriente en una espira está en la dirección que crea un campo magnético que se opone al cambio en el flujo. El flujo magnético. En el área encerrada por la espira. Entonces, retomando este ejemplo 3 que yo dejé enunciado la clase pasada, vamos a dibujar entonces que vamos a hacer ahora sabiendo cuál es la dirección de la corriente. Entonces, tenemos acá el riel. Y tenemos aquí, vamos a dibujar con azul si quieren, un conductor libre que puede moverse por el riel, ¿ya? Esto está en la vecindad o aquí inmerso en un campo magnético constante. No voy a dibujar todas las X porque las X indican
la dirección del campo magnético, ¿cierto? En este caso es un campo magnético constante que entra en el plano. ¿Ya? La espira, bueno, el ancho de la espira, esto de acá, perdón, del riel, tiene un largo L, acá tengo una resistencia R, y vamos a ver que la barrita va con una velocidad inicial hacia la derecha, ¿ya? Por lo tanto, en algún momento posterior, como la barrita va con velocidad hacia allá, yo debería tener aquí, en esta posición, ¿cierto? La barra. ¿Qué más? Bueno, describamos, voy a poner acá el sistema de referencia, que no cambia nada, es que siempre usamos. ¿Y qué me falta anotar? Bueno, que la velocidad inicial, según este sistema de referencia, iría en dirección del eje X. Lo último es que la barra, esa barra conductora, eh, tiene masa M, lo vamos a necesitar, ¿ya? Por lo tanto, si yo le doy un impulso inicial y a la barra de tal manera que se mueva con una velocidad inicial hacia la derecha, lo que hago efectivamente es que estoy aumentando el área o la superficie a la cual está atravesando el campo magnético. Por lo tanto, hay una variación del flujo, ¿ya? Eso quiere decir que se va a generar una fuerza, una FEM inducida, y por lo tanto una corriente. Ahora, yo necesito saber cuál es la dirección de la corriente, y para eso necesito de la ley de Lenz. La ley de Lenz me dice que la corriente inducida en esta espira, ¿ya?, está en la dirección que crea un campo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético, ¿ya? Por lo tanto, acá podemos ver que el flujo magnético está aumentando, ¿ya? A medida que yo voy agrandando el área, el flujo magnético aumenta. Por lo tanto, ¿en qué dirección debería ir el campo magnético para que, a medida que yo agrando el área, disminuyese el flujo? No sé si entienden lo que les quiero decir. Por ejemplo, acá, en esta primera situación, en T igual a 0, por así decir, cuando la espira está acá, yo tengo esta área encerrada. No la voy a, sí, la vamos a rayar. Esta área encerrada. En un tiempo posterior voy a tener más áreas, por lo tanto el flujo está aumentando. Si yo quiero que el flujo se mantenga constante, ¿qué debería pasar con el campo magnético? ¿Aumentar o disminuir? Piensen que acá, en esta primera situación, yo tengo que el flujo de campo magnético es ese campo magnético, pongámosle, por el área inicial, ¿ya? En un tiempo posterior, que es cuando la barrita está más a la derecha, quiero hacer esto bien gráfico porque sé que no es algo trivial, ¿ya? Es algo difícil de entender. El flujo magnético va a ser igual al campo magnético, pero acá va a haber un área diferente, un área mayor, ¿cierto? ¿Se entiende? En la situación 2, cuando la barrita está un poco más lejos, el flujo magnético va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque el área aumentó. Si yo quiero que el flujo magnético se mantenga igual con esa área, claro, yo debería esperar que el campo magnético fuese menor, ¿cierto? A mayor área, el campo magnético fuese menor. Entonces, el campo magnético inducido por la corriente inducida, valga la redundancia, ¿en qué dirección debería ir para disminuir ese campo magnético? ¿Debería entrar en la pantalla o debería salir de la pantalla? Salir, ¿cierto? Ya, eso es lo que yo quiero que les quede muy claro porque no es algo... Justo se me acabaron los retrocesos. Yo quería borrar esto. Ya, no importa. Aquí. Bueno, entonces, salir significa salir del plano, iría en dirección más K. Eso, está bien, ya. Menos mal que entre ustedes mismos se aclararon. Entonces, para que el flujo magnético intente mantenerse constante, ¿en qué dirección debería ir la corriente inducida?
debería ir en dirección horaria o en dirección antihoraria. Piensen que el campo magnético inducido tiene que salir de la pantalla, ir hacia mí. Entonces, ¿en qué dirección debería ir la corriente inducida? ¿Horaria o antihoraria? Derecha, pero es que derecha no me dice nada, Johnny, porque puede ir a la derecha por la rama de arriba de la espira o por la rama de abajo de la espira. ¿Ya? ¿Horaria? Por arriba, ya, exactamente. Entonces, la corriente inducida va a ir en esa dirección. ¿Por qué va a ir en esa dirección? Bueno, por lo que acabo de explicar. Porque esta corriente inducida genera un campo magnético, ¿ya? Que en este caso sale de la pantalla, entonces intenta mantener el flujo constante. Creo que no entendimos esa pregunta. Ya, voy a explicarla. La corriente inducida va a ir en la dirección de tal manera de intentar mantener siempre el flujo constante. Entonces, como el flujo está aumentando, ¿por qué? Porque está aumentando el área, la corriente tiene que ir en sentido antihorario. ¿Por qué antihorario? Porque en sentido antihorario me genera un campo magnético inducido que sale de la pantalla, haciendo que el campo magnético efectivo total sea un poco menor. Entonces, a medida que se va agrandando el área, la corriente hace que el campo se frene un poco. No sé si, bueno, es la forma más, no sería, no, es antihorario. El sentido antihorario crea un campo magnético hacia afuera de la pantalla. Antihorario, con la mano derecha. ¿Ya? Lucas también, que Lucas también me preguntó. Bueno, ya. Eh, Esto es muy importante, porque si ustedes colocan la corriente inducida en la otra dirección, está mal. Fíjense que la ley de Lenz tiene que ver con la conservación de la energía. ¿Por qué? Porque acá se genera una corriente, la corriente inducida en este conductor va hacia allá, fíjense. Va en esa dirección. Entonces, esa corriente inducida depende del flujo. Mientras mayor sea el flujo, mayor va a ser la corriente inducida. ¿En qué dirección va la fuerza magnética? Si es que la corriente inducida va hacia arriba y el campo entre la pantalla. Nuevamente, por la regla de la mano derecha, yo tengo corriente, campo magnético entrando en la pantalla, por lo tanto la fuerza magnética debería ir hacia acá. La fuerza magnética va hacia allá. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le doy un impulso inicial a la barrita hacia la derecha, inmediatamente se genera una corriente inducida que crea una fuerza magnética que va hacia la izquierda, o sea, lo va a frenar. ¿Por qué hablo que esto tiene que ver con la conservación de la energía? Porque si la corriente inducida se generara en dirección contraria, la fuerza magnética iría hacia la derecha, ¿no? Entonces significaría que yo le doy un impulso inicial, una velocidad inicial a la barra, y como la fuerza magnética va también hacia la derecha, esto empezaría a acelerar. Y como empieza a acelerar hacia la derecha, cada vez el flujo es mayor. Y como cada vez el flujo mayor, esa corriente inducida en esa otra dirección equivocada es mayor y la fuerza magnética es mayor. Entonces esto empezaría a ir hacia la derecha cada vez más rápido y hasta el infinito, o sea, crecería la velocidad infinitamente, y eso energéticamente no es correcto, porque significa que la energía no se está conservando, el sistema está sacando energía de alguna parte, porque la energía inicial tenía que ver con la velocidad inicial, entonces es imposible que en un tiempo posterior esto tenga más energía, ¿ya? Por eso, de ahí es que se deduce de la ley de Lenz que la corriente inducida se opone al cambio del flujo magnético, ¿ya? Dicho esto, ahora recién podemos empezar a resolver el ejercicio. ¿Qué quiero yo? Quiero encontrar la velocidad de esa barra conductora en función del tiempo, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjense que se genera una fuerza magnética hacia la izquierda, entonces me voy a aprovechar de esa fuerza magnética. Pero, ¿cómo calculo la fuerza magnética? Necesito la corriente inducida, ¿ya? ¿Cómo calculo la corriente inducida? Necesito la FEM inducida. ¿Y cómo calculo la FEM inducida? Con el flujo magnético. Entonces voy a partir calculando el flujo magnético.
¿Cómo calculo el flujo magnético? Como el campo magnético, que es constante en este caso, por el área que encierra la espira. El área que encierra la espira sería L por X, ¿ya? Es una variable porque va en aumento, ¿cierto? Por lo tanto, ahora yo sé que la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo me da menos la FEM inducida. Entonces, si yo derivo esto, esto me queda B por L, o hagámoslo completamente mejor, para no perderme. Esto es D a dt de BLX. Tanto el campo magnético como el ancho de la espira, el L, son constantes. Entonces me queda BL por dx a dt. ¿Y qué es dx a dt? Es la velocidad de la espira. Entonces ya tengo la variación del flujo magnético. Con eso, bueno, recuerden que por ley de inducción de Faraday, la FEM inducida es igual a menos la variación del flujo magnético. De ahí sale el menos, ¿ya? Ese menos, que viene de la ley de Faraday, tiene relación con la ley de Lenz, ¿ya? De que la corriente que se induce es contraria al cambio de flujo magnético, ¿ya? Tiene por conservación de la energía. ¿Ya? Ustedes pasan eso hacia el otro lado, la suma les va a quedar cero, ¿ya? Y eso es una otra expresión de la conservación de la energía. Por lo tanto, para calcular la corriente, yo ya sé en qué dirección circula, por lo tanto voy a usar solamente la magnitud de la FEM inducida. Esto es BL por V. Y por lo tanto, la corriente inducida por ley de Ohm, recuerden que la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a I por R. Este voltaje es la FEM inducida, ¿ya? Por lo tanto, la corriente inducida sería BLV sobre R. ¿Sí? Y listo. Con eso ahora, ya teniendo la corriente, puedo calcular la fuerza magnética, ¿ya? ¿Cómo calculo la fuerza magnética? Bueno, estamos recordando todo lo que hemos visto de esta parte de campos magnéticos. Perdón, la fuerza magnética se calcula como la corriente, en este caso es la corriente inducida, por el dl cruz B, la integral de la corriente. Entonces acá podemos sacar cosas constantes. Bueno, en realidad la corriente inducida no es constante porque depende de la velocidad, pero en términos espaciales es constante, ¿ya? No es constante temporalmente, pero siempre va en esa dirección, ¿ya? Entonces acá me queda dl, B, y vemos que el dl, acá podemos hacer un paréntesis. ¿En qué dirección iría el dl? En la corriente inducida, estamos viendo solamente en la barrita. ¿Cuál es la dirección que tiene la corriente en la barrita? Dirección del eje Y, ¿cierto? Va hacia arriba. Entonces sería J. Y el campo magnético va en dirección menos K. Menos K. Por lo tanto, el producto vectorial de L cruz B me quedaría las magnitudes de LB, y en la parte vectorial me queda J cruz. O sea que la corriente, mientras desacelera la barrita, iría disminuyendo. eh, Mientras desacelera la barrita. Bueno, no es tan simple responder esa pregunta de Felipe, porque la corriente en un principio aumenta, pero eso no sé si lo tengo calculado acá para que lo discutamos. Sí, en un principio aumenta, Felipe, porque en un principio la corriente inducida es cero. Entonces, a medida que esto se empieza a mover, aumenta la corriente, sale de cero a un valor. Pero luego la barrita se empieza a frenar, ¿ya? Entonces llega un momento en que la barrita va a seguir con se va a quedar quieta. Lo vamos a ver al final, Felipe, cuando tengamos el resultado. Ya es más fácil analizar lo que tú me preguntas cuando yo tenga el resultado de la velocidad, ¿ya? Lo vamos a discutir, pero dame un poquito. Ya, queda en dirección menos I, exactamente, porque me quedaría J cruz menos K. Yo sé que J cruz K es I, por lo tanto J cruz menos K es menos I.
Entonces acá, y la integral, esto del dl, me queda el camino que recorre la corriente en la barra, que sería de 0 a L. Por lo tanto, la fuerza magnética me queda la corriente inducida por L, por B, y va en dirección menos I. Bueno, eso ya lo habíamos intuido, lo habíamos puesto ahí, pero lo corroboramos calculando la fuerza magnética, ¿cierto? De esta manera algebraica. Va en dirección negativa del eje X. Listo. Reemplazamos ahora lo que encontramos de la corriente inducida, de tal manera que me queda BL por V, que es la corriente inducida dividido en R, y acá me queda BL, con dirección menos I. Entonces, tenemos ya el valor de la fuerza magnética, ¿cierto? B cuadrado, L cuadrado, B sobre R, ¿ya? ¿Qué me falta? Ah, me falta la dirección. Ahí. Entonces, ya bueno, ahí ya podemos ver, claro, si se puede responder un poco así sin tener el resultado final, Felipe, que sí. En realidad la corriente aumenta cuando yo le doy el pulso inicial, pero después empieza a disminuir, porque cada vez va más lento, ¿ya? Eso lo podemos ver. Y ahora, listo. Yo necesito encontrar una expresión para la velocidad en función del tiempo. Y acá tengo esto, ¿ya? Y usando la segunda ley de Newton, ¿ya? Por la ¿Ya? segunda, ¿sí? ¿Cuáles eran los parámetros de integración de 0 a cuánto? Desde 0 a L, Ya. de 0 a L. Por la segunda ley de Newton, yo tengo que la fuerza neta es igual a M por A, ¿ya? Y acá no hay ninguna otra fuerza, ¿cierto? Más allá de la fuerza magnética. Por lo tanto, esto me quedaría B cuadrado, L cuadrado, B, dividido en R, en dirección menos I, igual a la masa por la aceleración. Obviamente va a ir en la misma dirección de la fuerza neta, ¿cierto? Hacia allá. Podemos simplificar la parte vectorial y dejar esto como la masa, y yo sé que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y ahora simplemente es despejar e integrar, ¿cierto? Voy a dejar al lado izquierdo el de B y me queda sobre B, y esto, el de T, lo voy a pasar hacia la izquierda, pero lo voy a invertir, y aquí me quedaría B cuadrado, L al cuadrado dividido en MR, ¿cierto? Claro. Y ahora integramos. Me falta un menos, ¿cierto? ¿O no me falta un menos? Ah, que aquí yo le puse el menos, no lo voy a poner de manera artificial, por eso me equivoqué. Bueno, disculpen. Vamos a pasar esto ahí. Disculpen el lapsus. Eh, Esto es negativo y esto es igual a la masa por la aceleración. Ya, el menos lo puse artificialmente, la I no corresponde. Entonces me queda M por dB a dt. ¿Sí? Y ahora sí, me queda dB sobre B es igual a menos B cuadrado L cuadrado dividido en MR por dt. Y ahora necesito integrar ambos lados. ¿Ya? En t igual a 0, yo sé que la barrita va con velocidad v0. Y en un tiempo t va a ir con una velocidad que es la que yo quiero determinar, v de t. Entonces, luego de integrar, acá me quedaría el logaritmo natural de la velocidad dividido en la velocidad inicial. Y acá me queda menos b cuadrado L cuadrado dividido por MR t. ¿Qué hago ahora? Aplico la exponencial, ¿cierto? Aplico la función exponencial
de manera que la velocidad de t me va a quedar v0 por e a la menos b cuadrado L al cuadrado por mr t. Y esa sería la velocidad de la barrita en función del tiempo, que es consistente. ¿Por qué? Porque en t igual a 0, yo voy a tener que la velocidad es igual a v sub 0. Y en t igual o t tendiendo a infinito, yo voy a tener que la velocidad en t tendiendo a infinito sería, si el t igual a infinito, me queda e a la menos infinito, que es 0. Entonces esto me queda 0. Y aquí sí podemos analizar, claro. En algún momento la velocidad va a ser 0, ¿ya? Y cuando la velocidad sea 0, significa que la barrita se va a detener. Y si la barrita se detiene, el flujo ya no varía. Como el flujo ya no varía, la corriente inducida desaparece. Y como desaparece la corriente inducida, desaparece también la fuerza magnética. O sea que en un impulso inicial, esto comienza con la velocidad y empieza a frenarse exponencialmente hasta que se detiene. ¿Ya? Ese es el primer ejemplo que vamos a ver, ¿ya? Y ahora lo vamos a complicar un poquito, ¿ya? Le vamos a ir agregando cosas. ¿Alguna duda respecto a este ejemplo? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Herman, dime. Bueno, primero preguntamos, profe, ese menos lo puso porque la aceleración frena la barra. El menos no, el menos lo puse por la dirección de la fuerza neta. Ese menos es por este menos, porque yo sé que la fuerza neta es negativa. ¿Va? O sea, es negativa de acuerdo a mi sistema de referencia. Profe, ¿por qué ese ejemplo no hay una fuerza eléctrica como el del anterior? Porque hay una corriente circulando, Lucas. ¿Ya? El ejemplo anterior, el de la clase pasada, aquí no circulaba, no era un circuito cerrado, es simplemente una barra. Entonces la corriente no circula. Y producto de que no hay un circuito cerrado, es que se acumulan las cargas. ¿Ya? Aquí, como no hay una corriente, una espira cerrada por la cual circula corriente, se acumulan cargas nomás. ¿Ya? En este otro caso no. Acá se genera esa corriente. Fíjate que es lo mismo, acá arriba se van acumulando cargas positivas, pero como tienes el camino para seguir, sigue dando vueltas. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ya. Vamos al siguiente ejemplo. Ya me quedan dos ejemplos, no sé si lo voy a alcanzar a hacer los otros dos hoy, espero que sí. Si no, continuamos a la vuelta. Ejemplo, ¿en qué número vamos ya? Ejemplo 4. Vamos en el 3, entonces ahora el 4. Lo mismo, vamos a encontrar B de t cuando se cierra la llave. Entonces tenemos un circuito muy parecido a ese, ahora sería el 4, pero con una pequeña diferencia que ahora esto está conectado a una batería, ¿ya? Acá esto está conectado a una batería, por arriba acá hay una resistencia para que no haya un corte, y esto sigue con los rieles hacia allá. Y lo mismo acá tenemos una barrita, un conductor, que se puede mover, puede rodar, puede mover como ustedes me comentan. Acá hay una batería con una diferencia de potencial, más o menos, y acá hay una llave S, que podemos cerrar. Acá hay una resistencia y esto está inmerso también en un campo magnético constante. Ah, lo dibujé del mismo color, no importa. Entonces, esto tiene una pequeña diferencia, fíjense. La única diferencia con el caso anterior es que ahora
hay una llave y está conectada a una batería externa. Entonces, cuando yo, y esto está en reposo, ¿ya? La barra está en reposo, está ahí en reposo. Y cuando yo cierre la llave, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, acá esto está bajo la acción de la aceleración de gravedad, pero va hacia abajo, entonces no influye en nada. Y esto es un campo magnético que entra. Voy a poner también el sistema de referencia para poder calcular bien las cosas vectoriales y decir que la barra tiene masa M. ¿Ya? No puede fluir corriente en el circuito. Claro, en un principio, si la llave está abierta, no puede fluir corriente en el circuito. Pero en el momento que yo cierro la llave, que sería en t igual a 0, en t igual a 0, se cierra la llave. Entonces, al momento de cerrar la llave, comienza a circular corriente, ¿cierto? Yo cierro la llave y empieza a circular una corriente que le vamos a llamar I0, ¿ya? Porque es una corriente constante, porque depende de la batería. Cuando se cierra la llave, comienza a circular corriente. Entonces, por acá, por el conductor, baja una corriente 0, ¿ya? Y eso hace que el conductor, como está libre, sienta una fuerza magnética. ¿En qué dirección va a ir esa fuerza magnética? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Bueno, hagámoslo con la regla de la mano derecha. La corriente va hacia abajo. Bueno, acá tengo que darme una vuelta. El campo magnético entra en la pantalla y por lo tanto la fuerza magnética, que es mi dedo pulgar, iría hacia la derecha. Entonces en esta situación, la barra siente una fuerza magnética, perdón, una fuerza magnética que va en esa dirección. ¿Por qué? Porque hay circulando una corriente debido a la batería. Pero, bueno, está en reposo y producto de la fuerza magnética va a empezar a acelerar hacia allá. Entonces, en un tiempo posterior, la barra va a estar acá. Pero, ¿qué es lo que va a pasar debido a que esto se mueve? Como se va a mover, va a haber una variación del flujo magnético. Cuando la llave, perdón, estaba abierta, la barrita estaba estática. Por lo tanto, el campo magnético atravesaba un área constante. Pero en el momento de cerrar la llave, la barra siente una fuerza magnética, comienza a acelerar hacia la derecha, entonces hay una variación del flujo magnético. Y como hay una variación del flujo magnético, se va a inducir una corriente. ¿En qué dirección se va a inducir esa corriente? Vamos a ver. El campo magnético está, en realidad, el flujo magnético está aumentando. Entonces, para que el flujo magnético deje de aumentar, como aumenta el área, debe disminuir el campo magnético. O sea, yo tengo que contrarrestar ese campo magnético con otro, que sale de la pantalla, igual que el caso anterior. Entonces, la corriente inducida en este caso debería ir en dirección contraria. En cuanto la barra entra en movimiento, se induce una corriente que va en dirección contraria. Y eso es lo que pasa. Entonces, vamos a tener dos cosas ahí. Por un lado, la fuerza magnética producto de la corriente constante, y por otro lado, la corriente inducida que va a contrarrestar ese campo magnético. Entonces, en base a eso ahora vamos a calcular cuál es la velocidad que adquiere la barra. En t igual a 0 se cierra la llave y la corriente que circula por el sistema sería I sub 0 menos la corriente inducida, ¿cierto? La corriente inducida, ¿por qué le pongo menos? Porque va en dirección contraria. La corriente I sub 0 yo la puedo calcular, porque tengo la diferencia de potencial y tengo la resistencia que hay en el sistema. ¿Ya? Entonces esto sería B sub 0 dividido en R, menos la corriente inducida. Y la corriente inducida la puedo calcular igual que recién, ¿cierto? Hago el mismo procedimiento para calcularla. Parto por el flujo de campo magnético que me va a quedar, ¿para qué lo voy a calcular de nuevo? ¿Cierto? Me queda BL por B. No, pongámoslo acá si ustedes quieren, perdón, BL por X. Por lo tanto, la variación del flujo magnético respecto al tiempo sería BL por la velocidad. ¿Ya? Por la misma razón que recién.
Con eso yo puedo calcular entonces que la FEM inducida es igual a BL por B. Y por lo tanto la corriente inducida es BL por B dividido en R. Perdón. Se me fue el estornudo. La corriente inducida sería eso. ¿Ya? Por lo tanto, esto es lo mismo que hicimos antes, por eso no me detuve tanto en eso, se obtiene de esa forma. Gracias, Felipe. Entonces ahora yo sé que la corriente que circula por el sistema sería la corriente debida a la batería menos la corriente inducida, que es B por R. Y con eso calculo la fuerza magnética. ¿Ya? La fuerza magnética, igual que recién, la calculamos como la integral de la corriente punto dl cruz B. La corriente no depende de las coordenadas, entonces la puedo sacar. Aquí simplemente me queda el dl, acá me queda el B, que también es constante, y esta vez me queda en dirección I. ¿Ya? Porque voy a asumir que bueno, por los mismos argumentos que hicimos recién. ¿Ya? Y esto me queda de 0 a L. Por lo tanto, la fuerza magnética me queda IL por B, o I por B por L, si ustedes lo prefieren en ese orden. ¿Ya? En dirección del eje X. Luego, ocupamos nuevamente ya, eso es lo que yo estaba intentando explicar ahora y preferí que me preguntaran antes. Claro, acá yo sé que hay dos corrientes, ¿cierto? Hay una corriente que va hacia abajo por la barra y hay otra corriente inducida que se opone a esa. Entonces, ¿cómo sé yo en qué dirección efectivamente va la corriente? Bueno, en principio no lo sé, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a asumir que la corriente, con los dedos, vamos a asumir que la corriente inducida en un principio es chiquitita, ¿ya? Porque la barra comienza desde el reposo, entonces va a comenzar a moverse de manera muy lenta. Entonces, en t igual a 0, yo puedo asumir, o en t igual a 0 más un instante infinitesimal, yo puedo asumir que la corriente va hacia abajo, ¿ya? Y como la corriente va hacia abajo, la dirección de la fuerza me queda en dirección del eje X. ¿Se entiende por qué o no? En t igual a 0 solamente existe la corriente, gracias, por la batería. Entonces esa corriente va hacia abajo y genera una fuerza que va hacia la derecha. En los tiempos posteriores va a seguir predominando esa corriente, porque la corriente inducida va a ser muy pequeñita. ¿Por qué va a ser muy pequeñita? Porque la barra parte desde el reposo. Entonces, como parte desde el reposo, la variación del flujo magnético o la variación del área en un principio es pequeña. Por eso yo no puedo asumir que en un principio la corriente va, en este caso, hacia abajo, y por lo tanto la fuerza magnética o ese producto cruz, acá lo podemos poner así. El dl de la corriente sería el dl en dirección menos J, el campo magnético iría en dirección menos K, y por lo tanto ese producto vectorial me queda menos K, cruz menos, o sea, menos J, cruz menos K, que es la dirección del eje X. Ya, en fin. Y ahora nuevamente ocupamos la segunda ley de Newton, ¿ya? La fuerza neta es igual a M por A. Y acá tendría yo entonces la corriente, esto es unidimensional, por eso me voy a olvidar un poco de la parte vectorial para la sumatoria de fuerza igual a M por A, porque esto está en una sola dirección,
Entonces puedo obviar los vectores. Y esto me queda entonces B0 o B menos la corriente inducida, que es BL por B dividido en R, por el campo magnético B por, ya me enredé yo ahora, esta es la forma, por L, ahí sí, igual a M por A, que es lo mismo que decir M por dB a dt. ¿Ya? Entonces ahora ordenamos nuevamente esto para que nos queden todos los términos que tienen que ver con la velocidad en un lado y todos los términos que tienen que ver con el tiempo en el otro. Entonces al lado izquierdo ahora voy a dejar lo del tiempo, de manera que esto me queda, voy a dejar el BL acá, voy a pasar el M dividiendo, MR, y voy a dejar el DT. Y al otro lado, ¿qué me quedaría? Me quedaría el dB dividido en V0 menos BL por B. ¿Ya? Listo. Y ahora debo integrar ambos lados. Y acá es donde tienen que tener cuidado cuando integren al momento de poner los límites de integración. En t igual a 0, la velocidad de la barrita era 0, porque parte desde el reposo. Y en un tiempo arbitrario, esto va a tener una velocidad que depende del tiempo. ¿Ya? Integramos, ¿sí? Y acá me quedaría BL sobre MR por T. Y al otro lado, bueno, acá hay que hacer una sustitución, obviamente, ¿ya? Debido a la sustitución, cuando yo hago U igual a B0 menos BLB, y de U igual a menos BLDB, me cambia todo. Entonces, bueno, yo lo voy a hacer rápido porque ya estoy acostumbrado a hacer esto. Aquí me sale un menos 1 sobre BL, ¿ya? Menos porque tiene el menos de la velocidad y 1 sobre BL porque es el término que lo acompaña. Y me queda el logaritmo natural. ¿Ya? ¿Logaritmo natural de qué? Primero cuando la velocidad es b de t, o sea, b0 menos BL b, y el límite inferior cuando la velocidad es 0, esto me queda simplemente b0. Y ahora es despejar, aplicar la exponencial. Entonces lo vamos a hacer acá. Si yo aplico la exponencial, vamos a pasar el menos 1 sobre BL hacia el otro lado. Por lo tanto, acá me queda la exponencial de menos B cuadrado L al cuadrado dividido por MRT. Y al otro lado me queda B0 menos BL, y este sería el B de T. Y el dividido por B lo puedo pasar hacia acá. ¿Ya? Por lo tanto, la velocidad en función del tiempo, ¿qué me va a quedar? Me queda B0 sobre BL, si no me equivoco. B0 sobre BL, acá me queda factor de, paso esto para allá y el otro para el lado, me queda 1 menos la exponencial de menos B cuadrado L cuadrado sobre MR por T. Y listo. ¿Ya? Y ahora vamos a analizar esto un poquito. ¿Qué pasa en t igual a 0? ¿Y qué pasa en t igual a infinito? En t igual a 0, yo voy a tener que la velocidad en t igual a 0 es igual a, si t es igual a 0, esto me queda e a la 0 me queda 1, 1 menos 1, 0. Entonces, claro, esto al menos es consistente. En t igual a 0, la velocidad de la barrita es 0. ¿Y qué pasa en t igual a infinito? Esto acelerará infinitamente. Bueno, vamos a ver que no. En t igual a 0, vamos a ver que esto llega a una velocidad límite, que le vamos a llamar. ¿Por qué? Porque cuando el tiempo es igual, que tiende a infinito, la exponencial se hace 0, fíjense. Y esto me queda que la velocidad límite, por lo tanto, es v0 sobre bl, exactamente. ¿Por qué llega a una velocidad límite? Claro, porque este caso es diferente al anterior. La fuerza magnética va hacia la derecha, ¿ya? Y la fuerza magnética depende de la corriente. Pero mientras más rápido vaya la barra, mayor también
va a ser la corriente inducida, ¿ya? Porque la variación del flujo magnético va a ser cada vez mayor, ¿ya? Mientras esto vaya más rápido, cada vez la variación del flujo magnético va a ser mayor. Entonces va a llegar un momento en que la barra se va a mover tan rápido que la corriente inducida va a equiparar a la corriente original, a I sub 0. Y como se equiparan, la corriente total por el circuito va a ser 0. Y cuando ya la corriente total del circuito va a ser 0, va a dejar de existir esa fuerza magnética. ¿Ya? Y como deja de existir esa fuerza magnética, queda con la velocidad de esa límite, que le llamamos acá. ¿Ya? No puede acelerar eternamente, obviamente. ¿Por qué? Porque no hay energía. Energéticamente, eso es imposible. Y lo podemos ver. ¿Qué pasa con la corriente cuando el tiempo es infinito? ¿Ya? La corriente era I0 menos I inducida. I0 es B0 sobre R. Y la corriente inducida es BL sobre R. BL sobre R por la velocidad. En t igual a infinito, la velocidad sería la velocidad límite, o sea, B0 sobre BL. Se me va el BL y me queda que la corriente en t igual a infinito es igual a 0. ¿Ya? Entonces, por producto de que la corriente en t igual a infinito es igual a 0, ya no hay fuerza magnética y esto sigue eternamente, sigue ahora sí con esa velocidad. ¿Ya? Ya. Sé que esto no es fácil de procesar y por lo mismo es difícil que tengan dudas en este momento, ¿ya? Pero me interesa saber desde la parte conceptual si está todo claro. ¿Ya? ¿Hay algo que no les haya quedado claro? Profe, yo no entendí el último. Lo de la corriente. Sí, Ya, la corriente, habíamos dicho que hay una corriente constante que es I0, ¿cierto? Y hay otra corriente inducida, que en t igual a 0, cuando la barra está quieta, no existe. Porque para que exista corriente inducida debe haber una variación del flujo magnético. Si la barra está en reposo, no hay variación del flujo magnético. Pero en el momento en que la barra se pone en movimiento, varía el área. Como varía el área, varía el, ¿cómo se llama? Eh, el flujo magnético y por lo tanto aparece esa corriente inducida. Esa corriente inducida depende de la velocidad de la barra, fíjate. Mientras mayor sea la velocidad de la barra, como lo hemos establecido acá, mayor es la corriente inducida. Quiere decir que cuanto más rápido se vaya moviendo la barrita hacia la derecha, más grande va a ser esa corriente inducida. Pero puede crecer infinitamente, no. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que la velocidad de la barra va a ser tal que la corriente inducida va a ser igual a la corriente generada por la batería, de la corriente constante. En ese momento las corrientes se anulan. Y si las corrientes se anulan, ya no circula corriente por el circuito, ¿ya? A pesar de que la barra se está moviendo con cierta velocidad. Y como no circula corriente, no existe fuerza magnética. Si se anula la fuerza magnética, esto no puede seguir acelerando. Y por eso esto llega a una velocidad límite. O sea que lo que no fluye en corriente fluye en movimiento de la barra. Así es. En ese momento, cuando la velocidad alcanza esa velocidad límite, sigue con esa velocidad constante. ¿Ya? Si yo desconecto la batería en ese caso, la barra se debería empezar a frenar, porque se generaría de igual manera esa corriente inducida, pero no estaría esta corriente constante para equipararla, y la fuerza magnética ahora iría hacia el otro lado. Esto se empezaría a frenar. Y estaríamos igual que en el primer caso, exactamente. Bueno, en realidad si yo abro, el circuito tampoco puede circular una corriente inducida, porque no es un circuito cerrado, ¿no? Entonces, habría que sacar esa batería de alguna forma. Ya. Ahora quiero, me imagino, no vamos a alcanzar hasta qué hora. Ah, no, pues todavía hasta, se me confunden. Esta clase es hasta qué hora, 9:35, 10:45. O sea, me quedan 10 minutos de hablar. Ya, en 10 minutos no vamos a alcanzar a hacer este otro problema, pero por lo menos lo voy a dejar planteado. ¿Ya? Lo podemos terminar de hacer la clase siguiente, que es a la vuelta del receso. Vamos a ver este último ejemplo de inducción.
Es el ejemplo 5. Y lo mismo, tenemos que encontrar por fin una simetría, exactamente. Yo igual agradezco que por fin, yo creo que este semestre hicieron mucha falta esas semanas de receso que estaban el semestre pasado. No sé por qué las habrán quitado, pero debido a que no estaban esa semana una por mes, a mí por lo menos se me hizo muy pesado el semestre. No sé, me imagino que a ustedes igual. Así, ¿se acuerdan que el semestre pasado era una semana por mes? Y ahora no. Perdón. Ya. Eh, yo también quiero mi 4x1, mi 3x1, o 4x1. No sé. Sí, yo creo que todo eso influye, yo lo entiendo completamente. Ojalá que yo tengo el calendario académico, parece que el segundo semestre viene igual con 2 semanas de receso. Así. Hoy se me están yendo. Hoy si queda un ejercicio todavía no se vayan. Profe, ¿hasta dónde entra en el certamen 3? Entra hasta esto, hasta inducción, hasta la ley de Faraday-Lenz. Así que otros paralelos llegaron mucho más en la materia, pero bueno, yo preferí ir más lento para poder ejercitar bien y con calma y no así como... bueno, en fin. Tenemos, creo que voy a solamente alcanzar a dibujarlo. Tenemos esto. Aquí. Donde acá hay una barrita, igual que recién, una barrita de masa M, una resistencia, con la única diferencia que esto es un riel inclinado a un ángulo alfa. Entonces, si el riel está inclinado, ¿qué es lo que debería pasar? Acá esto está bajo la acción de la aceleración de gravedad. Entonces, como a mí no me salen muy bien los dibujos en perspectiva, pero bueno, se entiende creo. Es un riel, el mismo riel que teníamos en el primer caso, pero ahora lo inclinamos, ¿ya? De tal manera que por acción de la aceleración de gravedad, esta barrita se empieza a mover hacia abajo. Y como la barrita se va a empezar a mover hacia abajo, va a aparecer una corriente inducida, ¿cierto? Acá me falta, obviamente, esto caería eternamente si es que estuviese así, pero la gracia es que acá hay un campo magnético constante que va hacia abajo. Entonces, como hay un campo magnético constante, eh, se va a generar una corriente inducida que de alguna manera va a frenar a esa barrita, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que analizar. Lo que alcanzo a hacer ahora es... quiero que ustedes me digan en qué dirección debería circular la corriente inducida en este caso. Va a circular una corriente inducida porque va a haber una variación del flujo magnético, nuevamente por lo mismo, por acción de la aceleración de gravedad, la barra va a caer y va a aumentar el área, entonces va a empezar a aumentar el flujo magnético. ¿En qué dirección debería circular la corriente? En dirección acá, vamos a ponerlo así, así o así. Fíjense que el flujo magnético está aumentando. Por lo tanto, si el flujo magnético está aumentando, debería generarse un campo magnético que ayude a mantener el flujo magnético constante. Entonces, el campo magnético que se debería generar debería ser hacia arriba. Por lo tanto, si va hacia arriba, por mi mano derecha, esto debería girar como la opción 2, antihoraria. Bueno, antihorario depende porque esto está medio acostado. Pero entonces se debería inducir una corriente en esta dirección. ¿Ya? ¿Por qué esa corriente genera un campo magnético inducido hacia arriba, que se opone al cambio de flujo magnético?
¿Ya? Esa es la clave de lo que tienen que pensar. El campo magnético que se debe generar se debe oponer al cambio de flujo magnético. Por ejemplo, aquí voy a explayarme, ¿no? Que ya me quedan 5 minutos y en 5 minutos obviamente no alcanzamos a hacer todo. Acá me faltó un dato, y es que la barra tiene un largo L. ¿Ya? Imagínense que yo tengo esto acá, lo mismo, en que tengo la barrita, acá tengo el campo magnético, pero ahora la barrita va hacia acá, va con una velocidad hacia allá. ¿En qué dirección se genera la corriente inducida? Si es que la barrita va hacia la izquierda. Fíjense que ahora el flujo magnético, si es que la barrita va hacia la izquierda, disminuye, ¿o no? Cada vez que la barrita esté más hacia la izquierda, el flujo magnético disminuye. Por lo tanto, ¿hacia dónde se debería generar la corriente para que el flujo se mantenga constante? En ese caso, la corriente inducida debería ir en esa dirección. ¿Por qué? Porque en esa dirección el campo magnético inducido va en la misma dirección de este otro campo magnético. ¿Por qué? Porque se está reduciendo el flujo magnético. Para que se mantenga constante, yo debería aumentar el campo magnético porque el área está disminuyendo. ¿Y cómo aumento el campo magnético? Poniendo el campo magnético inducido en la misma dirección. O sea que la corriente debe ir ahora en sentido horario, ¿ya? Eso es algo que no se les puede olvidar y tienen que aprenderlo, porque si no saben identificar cuál es la dirección de la corriente inducida, no van a poder hacer este tipo de ejercicio. Yo sé que no es fácil, pero deben interiorizarlo de a poco. Bueno, eso es todo. Voy a hacer la vista lateral de esto y con eso terminamos la clase. Lo voy a dejar pendiente para la clase de vuelta de el receso. Tenemos acá la inclinación del riel, ¿ya? Y vamos a decir que la barra está acá, ¿ya? Por lo tanto, como la barra, fíjense, está apoyada en el riel, va a haber una normal hacia allá, ¿cierto? Va a haber el peso, porque la barra tiene masa, que va hacia abajo. Y va a haber una fuerza magnética que va hacia allá. Una fuerza magnética que va hacia allá. Entonces, esto hace que este ángulo, vamos a poner los dos ejes acá, este ángulo phi se replique acá y se replique acá. Y con eso ahora yo podría encontrar la velocidad en función del tiempo. ¿Cómo? Haciendo lo mismo, calculando la fuerza neta en la dirección del movimiento y después igualando la m por a, integrando y todo lo que hemos hecho, solamente que ahora hay más fuerzas involucradas porque está el peso, ¿ya? Con eso terminamos y la próxima clase retomamos este problema, ¿ya? Si alguien se siente en la potestad de hacerlo, los puedo dejar. Les puedo dejar incluso el resultado del ejercicio, ¿no? Para aquellos que lo quieran hacer en su estudio de semana de receso, imagino. Me queda mg por la resistencia por el seno de phi dividido en b cuadrado L cuadrado por el coseno cuadrado de phi, factor de 1 menos la exponencial de menos b cuadrado L cuadrado coseno de phi dividido en mr por t. ¿Ya? Ese es el resultado. Sí, está, o sea, conceptualmente es lo mismo que hicimos, solamente que ahora hay dos fuerzas involucradas, entonces tienen que hacer lo mismo que hicimos antes, pero con las dos fuerzas. Bueno, Benjamín, pueden enviar un correo y yo les voy a responder. Profe, el temario sería algo así: campo magnético, fuerza magnética, torque, campos generados por corriente, ley de Weierstrass, ley de Ampère, flujo magnético, ley de Faraday, ley de Lenz. Así es. No me acuerdo qué fue lo último que entró en el certamen 2, déjame corroborar esa información, Salomón, ¿ya? Para no decir tonteras.
Esta fue la última clase, ¿cierto? Que hicimos. Empezamos con campo magnético y aquí debería haber entrado que es circuito de regla. Sí, campo magnético, exactamente, eso. Es todo lo que vimos, desde campo magnético, fuerza magnética, como tú dices, el torque, que lo vimos acá, que fue cuando explicamos el funcionamiento del motor, creo. A ver. Sí, acá, cuando explicamos el funcionamiento del motor, de la espira. Oye, ¿esto qué quedó así? En fin. Después, ¿qué pusiste? Campos generados por corriente, claro. Y eso lo hicimos a través de la ley de Biot-Savart y luego la ley de Ampère debería estar en la clase siguiente. Ley de Ampère, sí. Y flujo magnético que vimos después, claro. Y con el flujo magnético entramos a la ley de Faraday-Lenz. Momento magnético. Es que el momento magnético, Fernando, es parte de, es solamente una definición. Lo vimos cuando vimos el torque, ¿ya? Entonces, claro, en estricto rigor sí entra, pero el momento magnético es eso, es la definición de la corriente por el área, ¿ya? Es parte de lo que vimos dentro del torque. Lo que no alcanzamos a ver, creo que también es una definición que yo quizás no le hice énfasis, es momento dipolar magnético, ¿ya? Que es algo parecido al momento dipolar, al dipolo eléctrico, pero espero que no tenga relevancia. Ya, señores, no sé si tienen más consultas. No, con eso estamos. Nos vemos entonces ya. Bueno, que tengan un... Recuerden ir a ayudantía el viernes, por favor, no se olviden, porque es la instancia que tienen de ejercitar. Que tengan un buen receso, que lo aprovechen de descansar a lo menos un poquito y nos vemos ya el miércoles de la semana de aquí a 2 semanas. ¿Ya? Cuídense, que estén bien. Chau, chau. Chau, Felipe. Chau, Benjamín. Chau.